No, bueno, buen día. No sé cómo es el tema este, pero por lo que me han dicho, yo estoy bien en el aula, pero estoy solo ahora. No sé cuál es la razón por la que no hay alumno, pero bien. Igual me dijeron que aproveche, que dé la clase, que quede grabada y después ustedes la podrán ver o consultar. Bien, vamos a hablar un poco de conceptos de derecho y derecho constitucional. El tema es que ahora esta materia, que la han hecho cuatrimestral, antes era bimestral, nos da la posibilidad de ahondar más en ciertos temas. Y especialmente, que es lo que lo habíamos hablado con la otra, con la doctora Portela, que es la otra profesora con la que damos este concepto de derecho y derecho constitucional, vamos a ahondar también en la primera parte de lo que es el derecho civil para después en la materia que van a dar el año que viene, derecho civil, que también tienen como docentes a la doctora Portela y a mí, podamos extendernos más en los contratos y en distintas figuras del derecho civil, que es un curso que está más comprimido, que siendo también un curso cuatrimestral, por la longitud de la materia se hace difícil las 14 15 clases que prevé la materia. Por eso hemos reprogramado el tema del concepto de derecho y le incluimos la primera parte del derecho civil. Entonces, voy a hacer una pequeña síntesis de cómo va a estar estructurada la materia ahora en este cuatrimestre, qué es lo que vamos a ver y, y cuál va a ser, que es un poco lo que a ustedes les interesa, el sistema de aprobación de la materia y la manera de rendir. La primera parte de la materia que vamos a ver es concepto de derecho y la división del derecho. Entonces vamos a ver lo que es el derecho natural, lo que es el derecho positivo, eh, el derecho objetivo, el derecho subjetivo, normas jurídicas y también principalmente las fuentes del derecho, que son la ley, la costumbre, la doctrina. eh, y distintas fuentes que tiene el derecho. Esto va a ser una introducción que viene a ser todo lo relativo y vinculado al concepto del derecho. Después vemos las distintas ramas del derecho. Este capítulo primero va a terminar con las distintas ramas del derecho, entonces vamos a ver breves nociones de lo que es el derecho comercial, de lo que es el derecho laboral, de lo que es el derecho este, contencioso administrativo, el tema de la justicia federal, del tema del derecho penal, etcétera. Entre otras ramas del derecho, vamos a ver el derecho constitucional y el derecho civil. Y acá es donde vamos a hacer un pequeño detenimiento. Cuando veamos el derecho constitucional, nos vamos a extender en todo lo que sea vinculado al derecho constitucional, que es el área de esta materia que vamos a ver. Y cuando veamos el derecho civil, vamos a ver lo que es la primera parte de la materia de derecho civil,
que comprende una parte general que después se va a aplicar a todo el derecho civil, que va a ser la última parte de la materia. En lo vinculado al derecho constitucional lo vamos a dividir en distintas etapas. La primera es la parte, voy a hacer la parte dogmática de la Constitución Nacional, entonces vamos a ver todo lo que son las declaraciones, los derechos y las garantías que están tutelados en nuestra Constitución Nacional. Esto amerita también hablar de nuevos derechos, hablar de nuevas garantías, que son las que instauró la Constitución con la reforma de 1994. En esa reforma, en esa gran reforma, que fue la más importante que ha tenido la Constitución, incorporó el tema de los derechos humanos, por lo que vamos a ver un capítulo vinculado a los derechos humanos y los distintos tratados internacionales que son referidos a los derechos humanos que ahora tienen jerarquía constitucional. Todo esto para abarcar los derechos y también las nuevas garantías, además de las ya establecidas en la Constitución del 54, en la Constitución, perdón, del 1853, que son la garantía del debido proceso, de la defensa en juicio, de los jueces naturales, etcétera, las nuevas garantías del amparo, del habeas corpus y de la habeas. Cuando terminemos esa parte de declaración de derechos y garantías, vamos a entrar en la segunda parte de la materia de derecho constitucional, que es la parte orgánica. Entonces ahí vamos a hablar del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de los gobiernos de las provincias, de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver en el tema vinculado a, al Poder Legislativo cómo es, aparte de las atribuciones de todos los poderes, cómo es el mecanismo de sanción de las leyes, algo que siempre va cobrando actualidad, que uno a veces no le presta mucha atención de un proyecto de ley que pasa por la Cámara de Diputados, después a la Cámara de Senadores o viceversa, la ventaja de la Cámara originaria, todo lo que es una cuestión política que hace a la sanción de las leyes, porque ahí juega mucho también el tema de la política. Ahí también en ese tema vamos a ver el tema de los decretos de necesidad y urgencia, por qué, cuándo los puede llegar a sancionar estos decretos el Poder Ejecutivo, cuáles son las trampas o vericuetos que pueden tener estos decretos de necesidad y urgencia, porque en eso hablamos mucho sobre las cuestiones que son políticas vinculadas a los temas jurídicos y las distintas estrategias que puede usar cada gobierno, cada partido cuando está en el gobierno para sancionar este tipo de leyes. Vamos a hablar del Poder Judicial y el Poder Judicial vamos a hablar sobre el Consejo de la Magistratura, también la Corte Suprema. Este continuo interés de los políticos y de los gobiernos, de los gobernantes, para hacer una intromisión en los temas del Poder Judicial. Entonces vamos a ver las distintas composiciones que ha tenido el Consejo de la Magistratura y cómo el poder político trata de influenciar y poner su representante de la política en este órgano que es el encargado de designar y remover a los jueces. Ahora mismo en este gobierno ya están pensando en ampliar los miembros de la Corte, siempre con la idea de poner alguna idea partidaria de gente del partido gobernante en el Poder Judicial. Y bueno, y esto que a mi manera de ver altera, lesiona el sistema republicano de la división de poderes, en el que yo voy a hacer mucho hincapié en el curso. Cuando terminemos esta parte orgánica, es decir, todo lo vinculado a los tres poderes, a los gobiernos de provincia y el derecho constitucional, empezaremos en la rama del derecho civil. En esa primera bolilla, cuando habremos visto división del derecho, y yo dije que íbamos a hablar del derecho comercial, del derecho laboral, etcétera, y finalmente el derecho constitucional y el derecho civil, ya con todo lo que le he dicho de derechos, garantías y los órganos, habremos agotado el tema del derecho constitucional.
¿Qué vamos a ver del derecho civil? ¿Qué es lo que ahora se extiende la materia en este concepto para alivianarla en el próximo concepto, en la próxima materia de derecho civil? En la primera parte, lo que habitualmente se veía en la primera parte de la materia de derecho civil. Entonces, ahí vamos a ver los conceptos de derecho, los conceptos de ley, que un poco es, ya lo hemos visto en el tema de conceptos de derecho, la forma en que se cuentan los intervalos en derecho, el tema vinculado al abuso del derecho, que es cuando ya el ejercicio del derecho, aunque sea conforme a la ley, se hace en forma abusiva. Esto es un poco la aplicación al derecho civil del nuevo, de la reforma de la Constitución, aunque esto ya está en vigencia el abuso del derecho con anterioridad. Y entonces después vamos a ver los atributos de la persona. La persona, vamos a ver el concepto de persona, persona humana, persona jurídica, los distintos atributos que tiene, entonces hablaremos del domicilio, del estado, de la capacidad, vamos a hablar del nacimiento de la persona y de la muerte de la persona, los efectos jurídicos que produce a una persona el nacimiento ya desde el momento de la concepción, los efectos jurídicos que produce, y los efectos jurídicos que produce la muerte de la persona y los temas de la presunción de fallecimiento de persona, nacimiento y muerte de la persona. Luego vamos a los atributos que son propios de la persona y hablaremos de lo que es el domicilio, de lo que es su patrimonio, el estado, y hablaremos también del nombre y la capacidad. Y ahí hablaremos de la capacidad de derecho y de la capacidad de ejercicio que tienen las personas. Luego de hablar de este tema, hablaremos de los hechos y de los actos jurídicos. Y los hechos jurídicos, y los actos jurídicos principalmente, que son en definitiva la antesala de lo que vamos a ver el año que viene en contratos. Porque el acto jurídico, los contratos son actos jurídicos. Entonces vamos a ver cuándo se puede realizar un acto jurídico, los elementos que tiene que tener el sujeto en el objeto y en lo que es la causa para que el acto jurídico sea válido. Y de no ser válido, todo lo que es la nulidad de los actos jurídicos. Terminado este tema de los actos jurídicos y sobre la nulidad, los distintos actos jurídicos que puede haber, pasaremos al tema de las obligaciones. Todo acto jurídico, todo contrato que pueda llegar a celebrar una persona que es un acto jurídico genera una obligación. Obligación de dar suma de dinero, obligación de hacer, obligaciones, distintas obligaciones que se van a extinguir con las distintas formas que tienen para extinguir una obligación, principalmente es el pago y los efectos que tiene el pago y otra forma de extinción de las obligaciones. Cuando terminemos ese paquete de- de- del derecho civil que vamos a ver, que es la parte general que hace a la capacidad de la persona, los objetos, etcétera, y los actos jurídicos, la nulidad de los actos jurídicos y las obligaciones, ahí finalizaremos la materia. De manera tal que el año que viene, cuando ustedes cursen Derecho Civil, entonces lo primero que le va a suceder es que, que ya demos por sabida esa primera parte de capacidad y ya empecemos con los contratos. Actualmente, los contratos recién están en el capítulo 5 y ya es un tema de a partir de la segunda parte del derecho civil, de manera que podamos el año que viene extendernos más en los temas de contrato, tener más prácticas sobre los distintos tipos de contratos, que es un poco la materia que más le va quizás a interesar a ustedes. Entonces, aprovechemos que este curso que se hizo de bimestral se hizo ahora cuatrimestral para incorporar en esta parte de la carrera la parte vinculada a la parte general de derecho civil. Bien, ¿cómo va a ser el sistema de aprobación de la materia? Atento que le hemos agregado este tema de derecho civil, lo que había pensado es esto. Vamos a tener un parcial
que comprenda todo lo que sea la primera parte, concepto de derecho y del derecho constitucional. Es decir, eso que hemos dicho, hasta lo que viene a ser el capítulo 11, que es los gobiernos de las provincias y lo que han delegado las provincias a la nación. Es decir, todo lo que sea concepto de derecho y derecho constitucional. Después de ese parcial explicaremos el tema que hemos hablado del derecho civil, y cuando termina el derecho civil tendremos ahí otro parcial vinculado a la parte del derecho civil, del que recién había dicho, de atributo de la persona, de nacimiento, muerte, acto jurídico, etc. Finalizados esos parciales, que ya será la finalización del curso, bueno, el que obtenga, como dice el sistema, más de 8 promocionará la materia, y el que no deberá dar un examen final de las dos partes juntas. Ahora, ¿cómo se va a componer la nota final? La nota final se va a componer del resultado de estos dos exámenes, más de una nota u otras dos notas que pueden surgir. Una puede surgir que lo estoy un poco pensando, pero seguramente yo les le daré a cada alumno un tema para ir, un trabajo para ir desarrollando. Ese trabajo me lo deberán entregar ya al finalizar el curso, es decir, tienen toda la cursada para ir preparándolo, que comprenderá algunos temas, sea vinculado al derecho constitucional, al derecho civil, y especialmente eh, quiero un poco también conocer su pensamiento en línea personal sobre estos temas, y un poco fundado las opiniones, no una simple transcripción de lo que este, algún doctrinario puede haber escrito sobre el tema. Y además la participación en clase, es decir, no hay, no se establece una obligación de asistencia, no vamos a tomar lista, pero bueno, hay varios cursos donde yo he dado y la gente ingresa al finalizar la clase, otros como por quien quiere dar presente, otros están con la cámara apagada, y entonces uno no sabe si está o no está, le aprendieron y se fueron. Bueno, yo no voy a estar indagando, investigando sobre lo que cada uno hace o deja de hacer en el curso. Ustedes son totalmente libres, pero bueno, sí está en mí hacer un concepto que puede llegar a mejorar o empeorar la nota del final, de acuerdo a los exámenes que dan, de acuerdo a lo que ha sido la participación en clase. Es una nota de la que yo lo tendré en cuenta, entonces prestaré atención a la que tienen las personas que muestran inquietud, participación en clase. Mis clases generalmente tienen la característica de ser invitar un poco diálogo, crear alguna cierta polémica sobre algún tema que puede llegar a hablarse sobre, por ejemplo, el derecho a publicar las ideas en la prensa sin censura previa. Entonces, esto puede habilitar algunas opiniones, y que va a decir, uno va a estar obligado a informar o no, hasta qué punto eh, se tiene que tutelar eh, la- el secreto de la fuente que tienen los periodistas. Después, en el momento, por ejemplo, de los jueces, de la garantía de los jueces naturales, voy a citar el fallo de Videla, el expresidente de la Nación, cuando quiso que los crímenes de lesa humanidad sean juzgados por los jueces militares. Entonces, son temas que pueden llegar a dar a despertar una polémica. No es mi intención hacer una discusión partidaria, política partidaria. Las ideas son válidas, las ideas de cada uno, pero a lo que voy es
que son temas que pueden llegar a despertar una inquietud, participación, y bueno, eso es lo que un poco busco del curso. Entonces uno verá el grado de intervención que cada persona tiene o no, eso es esto y en todos los temas, no en ese único en particular. Esto, bueno, me hará, este, eh, me permitirá a mí conocer el grado de participación que cada alumno está teniendo en los cursos, ¿no? Bien, dicho esto, y como, bueno, es muy difícil someterse a distintas, a, a preguntas porque no tengo a nadie, no sé por qué tengo el aula vacía, voy simplemente a comenzar a desarrollar la materia y en este caso empezamos con el capítulo primero. Ahí es mi intención también. Quizás estas son las llamadas clases sincrónicas, esto es con la presencia en directo del docente. Ahora, sí existe la posibilidad de clases asincrónicas y entonces algunos temas que quizás en una de esas puedan llegar a ser este, eh, eh, posibles porque no tienen una complejidad creciente de, de ser entendidos, quizás haga unas grabaciones o clases asincrónicas que ustedes podrán después ver en el momento que quieran la grabación y después podremos debatir en clase las eventuales inquietudes, dudas o curiosidades que el tema ese le pueda haber tratado. En esta materia yo voy a hacer hincapié en algunos temas del tema histórico, doctrinario. Ahora, cuando hable de la sociedad y el derecho y la naturaleza material y espiritual del hombre, haré citas muy, muy elementales de distintos pensadores, de filósofos de Occidente. Estamos hablando de Aristóteles, vamos a hablar de San Agustín, vamos a hablar de Santo Tomás de Aquino, Platón, etcétera. Lo que no significa que sea la única línea de pensamiento que exista, porque existen muchos otros doctrinarios y fuentes del derecho, pero siempre hay que tener en cuenta que cuando hablamos del derecho, nosotros venimos de una fuente occidental, venimos de lo que es la colonización española, que era por excelencia, tenía una cultura de formación grecorromana y cristiana. Entonces la influencia del derecho romano, la influencia de la filosofía griega, del pensamiento católico en nuestro derecho es fundamental porque somos principalmente un derecho occidental. Pero no significa esto que en negación de otras culturas o formaciones jurídicas y otros pensadores que bueno, existen en el mundo del derecho, pero que no van a la fuente del derecho nuestro. Voy a hacer mención de cuando aparecen, cuando empecemos con derecho constitucional, hacer mención de los pensadores del iluminismo, de la parte de la ilustración, todo el mundo filosófico que existía en la época de Francia de 1789, que esa revolución francesa como la revolución americana fueron fuentes de lo que va a ser el sistema republicano y son un antecedente de nuestra Constitución Nacional, entonces habría alguna referencia sobre eso. No significa que estemos acá ante un curso de historia, filosofía, que ustedes tengan que saber lo que ha dicho cada uno de estos pensadores. Esto es más a título informativo, como también cuando voy a hacer hincapié sobre los distintos antecedentes que hacen a nuestra constitución, los famosos pactos preexistentes. Te repito, no es mi intención de que ustedes conozcan al detalle temas como la historia, pero sí considero que si alguno tiene una inquietud intelectual, que puede ser una inquietud de conocimiento nada más, porque
silenciar estos antecedentes que forman parte de nuestra cultura y nuestra origen de la Constitución Nacional. Entonces, para el que le interesa, va esta información. Sí, habremos de ver, y esto sí es, tienen que verlo, lo llamado distintas reformas que ha tenido la Constitución Nacional y que forma parte de un tema histórico que sí debemos ver porque esas reformas tienen una aplicación política en su momento y integran y componen el texto de la Constitución. Bien, dicho esto, no, cualquier otra inquietud que puedan llegar a tener la hablaremos cuando los vea a todos ustedes. Vamos a empezar con el tema del capítulo 1, que es la sociedad y el derecho, conceptos de derecho y distintas divisiones del derecho. Para entender el tema del derecho tenemos que partir de la base que el hombre, según lo que han sostenido los pensadores griegos, y hablamos en esto de Platón o Aristóteles principalmente, hablan de que el hombre es por esencia un ser sociable, un animal político. Es decir, ya Aristóteles sostenía que el hombre tiene esta naturaleza de doble naturaleza sociable y la naturaleza material y espiritual, a grado tal de que si no tú participase tanto de esa social, el hombre sería o una bestia o un dios. Si no se da ninguna de estas circunstancias, entonces estamos, aunque es un hombre, por eso tiene su naturaleza social. Es un hombre, el hombre está formado por el alma y el cuerpo. Es decir, es una naturaleza material y espiritual. A esta idea que aporta la filosofía griega de la naturaleza material y espiritual del hombre, surge después el aporte del cristianismo. El cristianismo que también va a compartir esta naturaleza material y espiritual, aparece personas ya doctores de la iglesia, famosos como pueden llegar a ser San Agustín, ahí en el año 300 aproximadamente, y San Agustín habla del hombre como un ser racional y mantiene esa dicotomía entre lo espiritual y lo material. Pero ya le está poniendo como un ser de carácter racional. Mucho más adelante, ya por el año 1200, otro doctor de la iglesia, que era Santo Tomás de Aquino, manteniendo la doble, este, la doble sustancia de cuerpo y alma, dice, completándolo de San Agustín, que el alma reside en la razón y, y en el intelecto, y que hace que la persona sea un ser de la naturaleza más perfecto, es el ser más perfecto de la naturaleza. Y el cuerpo es el lugar donde el alma subsiste, pero que habla de una doble naturaleza espiritual y material y la presencia del alma. Ahora dice que el hombre, esta doble naturaleza espiritual y material lo lleva al hombre espontáneamente a vivir en sociedad y el hombre se ordena en una naturaleza social y se ordena políticamente y forma una sociedad políticamente organizada. Entonces va a estar presidido por un Estado que lo va a organizar políticamente y el fin que debe perseguir ese Estado es el bien común. Ya acá aparecen nuevos agregados. La naturaleza sociable del hombre de la que hablaban los griegos, pero ya el hombre agrupado
organizado, con una comunidad y con un Estado, y que ese que está al frente del Estado debe tender necesariamente a ese bien común. Es decir, que en pequeña síntesis, griegos, romanos y los padres de la Iglesia sostienen la teoría de la sociabilidad natural del hombre. El hombre por naturaleza es un hombre social, es un ser social. Otros pensadores que no se han querido apartar de este, no podemos considerar que se han apartado de esta teoría del hecho natural, o mejor dicho, sí, la palabra natural no le va bien, pero sí de la sociabilidad del hombre. Dicen, el hombre es sociable, pero no es por naturaleza, sino que se genera esta sociabilidad en virtud de un pacto, un contrato fundado, es decir, se sociabiliza por conveniencia. El hombre es el ser más eh, dotado de mayor razón, pero a la vez débil en su corporación, en su estructura física. Entonces, si está solo, sería fácilmente destruido por otros seres de la naturaleza. Entonces se agrupa por una situación de necesidad, forma un pacto y decide agruparse para defenderse. Entonces, si bien es un ser sociable, no es naturalmente sociable. No es que por naturaleza se sociabilice, sino por conveniencia. Participan en esta teoría Hobbes y Rousseau. Estamos hablando ya del año 1588 y para Hobbes y Rousseau para el 1700. Y como ustedes ven, estamos haciendo una rápida evolución donde empezamos con Aristóteles y Platón, allá por el 300 a.C. Hemos hablado de San Agustín, ya es el 300 después de Cristo, de Santo Tomás de Aquino, que vamos al 1200. Después, ahora vamos con Hobbes y Rousseau, ya estamos en 1500, 1700. Entonces estamos jugando con la evolución a pasos agigantados. En definitiva, entonces, lo que tenemos que decir que material y espiritualmente el hombre es por esencia un ser sociable, es un animal político, como sostenía Aristóteles, y que lleva esto, naturalmente, a la persona humana a convivir con sus semejantes y forma una sociedad que está ordenada como parte de un todo. Natural o por contrato social. Pero lo cierto es que el hombre es social. Otra característica que tiene el hombre y que se va agregando es la libertad. Es decir, el hombre tiene la posibilidad de decidir por sí mismo los actos que son propios, el destino que se le va a dar. Por eso cuando vamos a ver que la norma jurídica, que después va a partir de un hecho antijurídico, el que matare a otro, que es el hecho antijurídico, tiene 8 a 25 años de prisión, pero el hombre tiene la libertad de decidir si va a matar o si no va a matar. Por eso eh, se prevé esta sanción como para prevenir la conducta, pero siempre sabiendo que el hombre es libre. Esto no es una característica que tienen todos los seres de la sociedad, lo tiene el hombre. Por eso, la convivencia del hombre requiere un adecuado orden que pueda llegar a regir las relaciones de unos con otros para limitar las esferas de la libertad y las esferas del poder. Si no estuviésemos ante alguien, ante un Estado que pueda poner orden, entonces estaríamos ante una ley selvática, donde el más fuerte prevalecería sobre el más débil. Fíjense ustedes, por ejemplo, que apareció hace 3000 años ya el Código de Hammurabi, que fue un avance excepcional en la evolución del mundo jurídico. ¿Por qué? Porque puso un límite al que viene a ser
la ley de más fuerte. Decía el código Hammurabi, ojo por ojo, diente por diente. Parecía como algo aberrante y cuando yo lo vi en la facultad. El profesor que me lo explicó con el mismo ejemplo que yo le voy a dar ahora, y que es un ejemplo que pone en evidencia algo que parece como arbitrario, pero después se va a entender bien que es una gran evolución en el mundo del derecho. Decía este profesor, y decía el ejemplo del Código de Hammurabi, que dice, si yo soy arquitecto, construyo una casa, y esa casa se cae el techo. Y al caerse el techo mata al hijo del dueño de la casa, el dueño de la casa tiene derecho a matar a mi hijo. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, claro, la primera reacción con eso es, ¿qué culpa tiene el chico? Sí, es cierto, pero por un límite. Si no antes, si el dueño de la casa era muy poderoso, iba a matar al hijo, a la mujer, a él, a su padre y al perro en una de esas. Entonces, de repente, esto pone un límite, ¿no? Más ojo por ojo, gente por diente. Sí, está bien, vos ponete al hijo, más que eso no podés. Uno dice, bueno, no, pero es arbitrario. Fíjense, siempre yo pongo este ejemplo cuando hablo de este tema. Y hace unos años, no muchos, en esta Argentina que está un poco complicada con el tema de inseguridad, hubo un tiempo donde se empezó a hacer la justicia por mano propia. Fue como un despertar así de la gente cansada de tanta inseguridad y se dio en Rosario, se dio en Buenos Aires, se dio en algunas ciudades donde la gente se hacía justicia por mano propia. Después frenó esa tendencia. Pero lo que había sucedido en ese, que a mí siempre me llamó la atención, y lo comento en las clases, es de un caso, no me acuerdo si era acá en Buenos Aires o en Rosario, no me acuerdo, de un hombre que le había sacado la cartera a una mujer y salía corriendo, y lo habían agarrado. Cuando lo agarraron, lo tenían en el piso atrapado y se había llamado a la policía que se demoraba en venir. Mientras el hombre estaba ahí, inmovilizado, intentaba incorporarse. Cada vez que hacía un amago de incorporarse, el que lo tenía demorado le aplicaba una patada en la cabeza, y otra patada y otra patada. Finalmente, cuando llegó la policía, descubrieron que el hombre ya había fallecido, tanta patada en la cabeza. Se tenía que quedar quieto. Pero bueno, tuvo esa intención de incorporarse y esta reacción del que lo detenía. Entonces, la gran reflexión es, el código de Hammurabi hubiese sido un gran beneficio. Nos retrocedimos más de 3.000 años, porque si este hombre se le hubiese aplicado el código de Hammurabi, quizás tenía que entregar la billetera por lo que había sacado porque había sacado una cartera. El ojo por ojo sería entregar la billetera o algo por el parecido. Cuando yo cometo, planteo este tema en la clase, siempre uno me reacciona y me dice, bueno, pero la gente estaba cansada. Ya le habían robado como 14 veces. Le habían robado 14 veces. Esta persona había robado 14 veces. Quizás sea la primera vez y por eso lo agarraron. Esto entonces lleva a la reflexión de la importancia, no solo de un Estado que ponga un poco de orden y control y que ponga unas normas que prevean sanciones para el caso de incumplimiento, pero además la necesidad de un poder judicial que sea independiente y que escuche, le dé a las personas la posibilidad del ejercicio
la garantía de defensa del juicio, que sea una persona neutral, que escuche ambas partes y que resuelva. Esto es en el contexto general cómo se va a organizar una sociedad y que se da por esa naturaleza sociable del hombre, que el hombre se agrupa en sociedad, entonces hay que poner un Estado, hay que poner una ley que sea imperativa, una, una persona que haga cumplir la ley, que ejerza el poder para hacerla cumplir, para que esta sociedad camine sobre un orden normativo lógico y no con imperio del que sea más fuerte. Entonces, decimos que todo derecho supone una sociedad, ya que si los hombres viviesen aislados, no existiría este derecho. ¿Y qué es el derecho en definitiva? El derecho en definitiva, es una voz, vamos a decir, no, no es que sea una voz, proviene de una voz que se llama directum. Y directum significa lo que es conforme a la regla, lo que es conforme a la ley, lo que es conforme a la norma. Es el término que en Roma se menciona como ius. Ius, que define como el arte de lo que es bueno y de lo que es equitativo. ¿Qué es el derecho? En definitiva, es un conjunto de normas ordenadas y jerarquizado. Cuando hablamos de ordenadas, quiere decir que se habla de un derecho, conjunto de normas agrupadas, por ejemplo, en un código, y que ese código hace que se agrupe y se organicen las normas, sino que sean normas aisladas de difícil interpretación. Se agrupan de acuerdo a la materia, se agrupan de acuerdo al derecho que está en discusión, entonces hablamos de conjunto de normas ordenadas. Y ordenadas, pero aparecen además con un orden jerarquizado. Y acá lo vamos a ver que tenemos lo que Kelsen va a hablar de la pirámide kelseniana. ¿Y qué es esto en definitiva? En definitiva es que existe una norma superior, que todas las normas inferiores deben este, adaptarse a esa norma superior. No pueden ser contrarias a ese orden superior. Supongamos, tenemos un derecho constitucional que es el derecho a circular libremente. Está, la Constitución dice en su artículo 14, circular libremente. Ahora, ¿puedo ir yo por la avenida Corrientes contramano? No, me van a detener, seguramente me van a poner una multa y si insisto en mi postura me van a meter preso. Ahora, yo tengo el derecho constitucional a circular libremente, ¿por qué no puedo ir Corrientes para allá? Porque en este ordenamiento de las normas que establecen los gobiernos tienen un orden jerarquizado. Entonces está, sí, el derecho a circular libremente, pero después vienen las leyes que reglamentan ese ejercicio. En aras de la convivencia, del bien común, te van a poner una ley que reglamente, te van a decir cuando el semáforo está rojo, parás. Si Corrientes va desde la provincia hacia el centro, tenés que circular en ese sentido. No, pues yo quiero ir para el otro lado. Mira, si vos querés ir para el otro lado, toma otra calle. Toma Avenida Córdoba, toma Avenida Rivadavia, que va para el otro lado. Si no hay ninguna calle que te lleve para el otro lado, entonces plantea la inconstitucionalidad de que la avenida corriente circule en un solo sentido, porque no te permite a vos ejercer el derecho de circular para el otro lado. Pero si existe una calle que te lleve para el otro lado, no te va a prosperar esta constitucionalidad, la inconstitucionalidad te la tenés que bancar porque
es una ley que reglamenta el ejercicio de ese derecho constitucional. Entonces, para reglamentarlo, para poner un orden, esta norma que pone que Corrientes va para el centro y que Rivadavia va para el otro lado, es la manera que las leyes tienen para reglamentar estos derechos constitucionales. Entonces, esto es conjunto de normas ordenadas en un código y jerarquizado, es decir, la subordinación de la norma inferior a la norma superior. Sí tiene la particularidad de que es coercible. Esto quiere decir que es susceptible de ser aplicado por la fuerza para el caso de inobservancia, y estos son para regir la conducta social. No me basta con decir, señor, no puede circular contra mano corriente. No, si circulás contra mano corriente vas a tener una multa, te van a decomisar el auto, te van no sé, no creo que prisión por eso, pero bueno, pero eh, tiene una coerción, porque como el hombre tiene esa libertad de elegir, bueno, entonces con la coerción va a, a condicionar un poco como para que pueda llegar a elegir lo que corresponde conforme a derecho, es decir, coerciblemente establecido. Si vamos a analizar lo que es el derecho desde el punto de vista objetivo, entonces vamos a decir que el derecho constituye la norma jurídica que rige la vida del hombre en la sociedad. Son los conjuntos de normas que rigen la vida del hombre en la sociedad. Entonces tenemos en la norma de cada día, el Código Penal, el Código Civil, las distintas leyes, es el derecho vigente. Este es el punto de vista objetivo. Desde el punto de vista subjetivo, vamos a hablar del derecho como esa facultad que tienen los hombres de hacer actos que tienen relevancia jurídica y de exigir ciertos comportamientos para el caso de incumplimientos y pedir una sanción. Es decir, ¿qué hago yo si incumplen una ley? Yo tengo el derecho de propiedad y me encuentro con una persona usurpa mi casa. La primera reacción sería, tráeme dos matones y los saco a patadas. No, porque ahí le van a decir, no, usted tiene derecho de hacer valer esa norma frente al órgano competente para que se instrumenten las formas adecuadas para el desalojo de la vivienda. Entonces tendrá que concurrir al Poder Judicial, hacer una demanda, acreditar que usted es el dueño, etcétera, etcétera, y entonces finalmente lo que va a obtener es que le venga la orden de desalojo y vaya con una autoridad policial para sacar el intruso de su casa. En definitiva, el resultado es el mismo. ¿No? Quizás ahí uno dice, bueno, pero no, pero ¿por qué voy a estar esperando hasta que se tarde un montón y yo me estoy privando de usar mi casa? Es cierto. Pero esa no es la solución. La solución es que se agilicen las normas procesales para que uno pueda este, ejercer el derecho subjetivo en una forma más rápida. Porque aparte es importante y la sociedad no puede parar eso, porque en definitiva, así dicho, de alguien que le usurpa la casa, está muy claro. Ahora, si ese que le usurpó la casa, después resulta que acompañó un contrato de locación, dice yo le había alquilado la casa, no hice rescisión del contrato, el hombre me quiso alquilar por 3 meses y yo tengo opción por secreto de vivienda
de extenderme a un plazo mayor, 2 años ahora, y yo me quiero quedar 2 años, estoy haciendo valer mi derecho, no me puede sacar patada. Tiene razón, y entonces no es cuestión de que aceptemos esta solución, este mando militar y que cada uno pueda llegar a ejercer. Hay que ejercer con derecho subjetivo, peticionar ante quien corresponde y hacer la solución adecuada. Punto de vista del derecho objetivo y punto de vista del derecho subjetivo. El derecho objetivo como la norma vigente y el derecho subjetivo como la posibilidad de poner en movimiento las instituciones necesarias para yo hacer valer mis derechos. La palabra derecho tiene múltiples acepciones. Y si vamos a verlo desde el punto de vista natural, vamos a hablar de un derecho como orden justo. Cuando decimos que el orden es justo, esto ya participa de la teoría que mantenían Aristóteles, que sostuvo también Santo Tomás de Aquino y todos los padres de la Iglesia. Esto permite concretar ideales de justicia y de ética. El derecho debe ser justo. Si el derecho no es justo, no es derecho. Debe buscar el bien común. Es el agregado que Santo Tomás de Aquino le pone a este concepto del derecho. La doctrina social de la Iglesia y modernamente, ya avanzando un poco más, saliendo ya de Santo Tomás, entrando en un pensamiento más moderno, ahí tenemos a Juan XXIII, hoy santo, San Juan XXIII, el que fue el papa que impulsó el Concilio Vaticano II, y él habló de que el bien común lo consideraba como un conjunto de normas y que abarcan, comprende todo lo que hacen a, eh, al aporte del bien común y consideró ese bien común como conjunto de normas que mejora la condición de la vida social del individuo. Ahora, para esto consideró no solo la mejora del hombre en cuanto al individuo, sino a la sociedad, a la sociedad y empezando por la familia, como el conjunto, el primer conjunto que hace eh, vista la sociedad desde el punto de vista no de todo el Estado, sino de la familia como órgano vinculado a la sociedad. Pero esto es importante porque pone un valor supremo en la persona humana y habla del bien común como el bien de la comunidad menor, que viene a ser la familia, y el valor supremo del hombre como miembro de esa comunidad, no tanto del interés estatal, que puede llegar a ser eso la teoría más, una teoría marxista, sino que pone un hincapié en el hombre como persona y como miembro de una familia, no como miembro de una sociedad y una organización de las fuerzas productivas del Estado, ¿no? Ahora, Juan Pablo II, de nuevo santo también, le agregó un nuevo elemento a este bien común. Dijo, muy bien, ese es el desarrollo, como decía Juan XXIII, es el desarrollo de la persona, el desarrollo de la familia, el hombre como miembro, su crecimiento, el hombre como miembro de la sociedad, pero también se debe perseguir un fin de solidaridad. Es decir, debe buscar el hombre, debe tener una tendencia, y es un deber de todo cristiano, tener una tendencia a ser solidario. ¿Por qué?
para el cristiano tiene que ser considerado el bien común como el bien de todos. Esta es una norma que caracteriza el derecho natural. Este derecho natural, y yo le he estado nombrando a Juan 23, le he nombrado a Juan Pablo II, entonces me decís, ¿cómo trata tanto tiempo? Sí, este derecho natural es un derecho que llega hasta principio del siglo XX. Recién en el principio del siglo XX se va a empezar a hablar de un derecho positivo. Y ahora vamos a ver lo que es el derecho positivo. Cuando hablamos del derecho natural, hablamos de un orden, de una norma justa. Si es norma injusta, no se considera tal. Uno dice, bueno, para ver, si tenemos un gobierno absolutista, si tenemos, allá por la edad moderna, allá por la edad media, teníamos poderes soberanos, hasta que apareció la República con la Revolución Francesa, teníamos un orden soberano, un rey que gobernaba a su antojo, tenía suma del poder público y facultades extraordinarias, era máxima y única autoridad en lo legislativo, ejecutivo y judicial. Se hacía lo que el rey decía, el Estado soy yo, decía. Y me vienen con que la ley tiene que ser justa, y si el rey va a hacer lo que quiere. La verdad, ¿y cuál era el límite? Porque después con la República se estableció que con la división de poderes el poder iba a estar distribuido entre, puede ser el Parlamento y puede ser el poder ejecutivo. Las monarquías también decían parlamentarias, pero cuando las monarquías eran absolutas, ¿quién ponía un límite? La Iglesia. En Occidente la Iglesia. Y ustedes lo ven, si analizan cualquiera de esas series que van a ver de monarquías de la Edad Moderna, monarquías de la Edad Media, la Iglesia aparecía poniendo un límite. Y entonces se la debía consultar cuando los pueblos eran muy creyentes, Felipe II, Carlos V, consultaban y trataban de acomodar los intereses suyos con los intereses de la iglesia, pues no es cuestión de que tener la iglesia en contra. ¿Y por qué tanto obedecer a la iglesia? Bueno, porque las normas se regían por el derecho natural. Había una convicción social de que era el derecho natural y que las normas eran establecidas por Dios. Dios se ahonda en el alma, se mete en el alma del legislador y el legislador lo que va expresando en el texto legal es la voluntad de Dios. Y en la medida que se aparte de esa ley de Dios, su norma se la tiene como no escrita. ¿Y quién es la persona autorizada para decir si esa norma es justa o es injusta? El Papa, que es el intérprete de Dios sobre la tierra. Entonces, en esta concepción que teníamos, y que tenía una fuerte convicción en la sociedad, que era muy católica y ortodoxa también, entonces decían, a ver, ¿el Papa te lo aprueba? No. Entonces no vas, sino vas al destierro, la excomunión, etcétera. Entonces, los reyes también se cuidaban de este tema porque no, si eran este, excomulgados, este, apartados de la iglesia, bueno, le dificultaba el gobierno a los reyes. Por eso siempre trataban de conformarlo, porque ellos también participaban de esta fe. Derecho natural. Las normas, el derecho objetivo, que es el conjunto de normas, son normas que son conformes a la moral, conforme a la ética, etcétera. Y el derecho subjetivo, desde este punto de vista del derecho natural, bueno, del derecho subjetivo lo que podemos decir es que es la posibilidad que tiene uno
de reclamar por ese derecho que se encuentra violado o amenazado. ¿Cuándo nace para el ciudadano la posibilidad de ejercer este derecho subjetivo y este reclamo? Ahí la doctrina va a decir desde siempre. ¿Por qué desde siempre? Porque el hombre sabe, por una cuestión de conciencia, qué es lo bueno y lo malo, qué es lo justo y lo injusto. Entonces no necesita que el legislador, imbuido del mensaje de Dios, escriba lo que está bien o está mal, sino que ya lo sabe. Entonces, en la medida que uno viole mi derecho de propiedad, supongamos, entonces yo reclamo para que lo saquen de mi casa, ese derecho a hacer ese reclamo lo tengo de siempre, porque ya los mandamientos hablan de no robarás, entonces me lo ha robado, no necesito que alguien escriba que no se puede robar, que va a tener tal pena para yo reclamar, porque ya sé, tengo este derecho subjetivo, lo tengo de siempre, pues, participo de la fe y Dios actúa en mí. Entonces decimos que el derecho subjetivo, desde el punto de vista del derecho natural, nace de siempre. Desde el comienzo de todos los tiempos, el hombre ya sabe lo que es mal, lo que está mal, lo que es justo, lo que es injusto. Y después el legislador lo va a volcar en normas del derecho positivo y en la medida que sea contrario a eso se lo tendrá por no escrito. Esto daba lugar a grandes arbitrariedades cuando en definitiva en aquellos años la iglesia gobernaba y determinaba que uno estaba influenciado por los poderes del demonio y la Inquisición lo condenaba, no era más que una interpretación de la norma que hacía la jerarquía de la iglesia que lo condenaba a muerte a muchas personas. Entonces, en definitiva, ¿qué era lo justo o injusto, moral o inmoral? Esto lo determinaba la iglesia a su parecer. Em, Quizás uno que encontró que no estaba de acuerdo con este sistema y que quería el absolutismo total, y que él ser el rey absoluto, Enrique VIII. Por eso Enrique VIII considero que lo del tema de no se podía casar con Ana Bolena, entonces con amenaza de ser excomulgado, creó la iglesia anglicana. Bueno, no sé si era por el casamiento o por querer el poder absoluto, pero él en su momento decía, si yo soy ungido por Dios para este cargo, ¿por qué voy a tener que reconocer la autoridad del Papa? Yo soy el jefe de la iglesia, por eso el rey de Inglaterra es el jefe de la iglesia anglicana. No, este, fue el primer monarca que quiso ejercer el derecho absoluto total. De hecho, los primeros, los primeros tiempos, el Papa tenía máxima autoridad en lo temporal y en lo espiritual. Fue delegando el gobierno temporal hacia otras personas, porque no podía ejercer todo el poder, pero conservó siempre el poder espiritual. Después los reyes descubrieron, pensaron, está bien, pero vamos a recuperar nosotros tener un poco de poder, porque si no, yo me muero y después el Papa pone a quien se le ocurra como rey. Entonces ahí empezaron el tema de las dinastías y los poderes hereditarios, de manera que los reyes después se quedaron con el poder temporal, pero lo que no podían conquistar era el poder espiritual, por eso se estaba esta dicotomía. Enrique VIII fue el primero que dijo, basta, yo soy soberano como en lo temporal y en lo espiritual. Derecho natural, desde el punto de vista del derecho objetivo y desde el punto de vista del derecho subjetivo. Ahora,
Aparece después el derecho como norma, esto es el derecho positivo, esto aparece al principio del siglo XX. Al principio del siglo XX, Hans Kelsen, que es uno de los principales que ha mantenido que ha creado este tema de este derecho positivo, dijo, el derecho objetivo no es la norma justa y conforme a la moral. El derecho objetivo es la voluntad del legislador. No importa si la norma es justa o injusta, sea conveniente o no para la sociedad. Es lo que el legislador piensa. ¿Tiene algún límite? Sí, la norma suprema. Tenemos una constitución y esa constitución nos da principios fundamentales. No te podés apartar de esa constitución. Pero sacando de esa constitución, después hacer lo que quieras. Vos sos soberano. Y si no hace al interés común, si no hace al bien común, porque simplemente por alguna razón vos lo querés hacer con ventaja hacia un determinado sector de la población, y está bien, es conforme a la voluntad del legislador que sea lo que él quiere. La única limitación es esto, que se respeta la Constitución y además que sea nombrada sancionada por autoridad competente. Tenemos acá, con este sistema actual, un legislador que sea sancionada por el Congreso, promulgada por el Poder Ejecutivo. Si se cumple con esa función, ya estamos ante un derecho positivo, objetivo, pero desde el punto de vista positivo, y esa norma es válida. No importa si sea inmoral o inmoral. Vamos a ver más adelante que cuando se habla de un órgano competente, no solo se está hablando del Congreso de la Nación y de quien el Poder Ejecutivo que promulga esa ley. Ahí vamos a hablar después de la ley, cuando se habla de la ley en sentido formal y en sentido material. Esa ley que sanciona el Congreso, eso es una ley formal. No existen leyes materiales. Cuando hablamos del derecho como norma, hablamos de normas como pues, una ley que rija la conducta del hombre en la sociedad, o no, si no todos, cierta cantidad de ciudadanos. Entonces, si de repente, hoy acá, se cambia la correlatividad de la materia, se dice que no se puede dar derecho civil si no se tiene aprobado los conceptos de derecho y el decano lo establece con una resolución, eso es ley. Ley, norma y desde el punto de vista material, porque no es sancionada por el Congreso, sino por el decano. ¿Podría yo, como profesor de la facultad, sancionar una ley vinculada a la correlatividad de las materias y decir, señores, el que no aprueba mi materia no puede dar derecho civil? No, yo no puedo. ¿Por qué? Porque yo no soy la autoridad competente. No significa que sea un legislador, no tiene que ser legislador, la autoridad competente. La ley dice que la persona legitimada para establecer la correlatividad de la materia de carrera es el decano. Y yo no soy el decano, yo soy un docente. Yo no estoy legitimado. Él sí, pero no es un Congreso de la Nación, es decano de la facultad. Pero para este tipo de normas, él es competente. Ese es el derecho como norma, pero como sancionando una ley material. La del Congreso es una ley formal. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a ver entonces el derecho como norma, pero va con el derecho positivo y debe ser sancionada entonces por la autoridad competente y no posee limitaciones en la moral y el orden ético. Esto era el pensamiento del derecho natural. Simplemente respetando el orden jerárquico, primero la Constitución, después las normas que reglamentan su ejercicio, y lo que habíamos hablado de la medida corriente, es la pirámide que él señala.
Por eso se dibuja que forma una pirámide y en la parte superior se pone la Constitución, abajo las leyes que reglamentan el ejercicio, los decretos, los, los reglamentos, las ordenanzas, etcétera. Todo este ordenamiento siempre respetando lo que dice el inmediato anterior, el orden jerárquico y la pirámide jurídica. Este es el pensamiento de Hans Kelsen. Si yo les tengo que preguntar a ustedes hoy, ¿cómo nos rige el gobierno? ¿Por una norma de derecho positivo o por una norma de derecho natural? Probablemente todos me van a decir que por norma de derecho positivo, derecho natural no se cuenta, ¿o no? Que lo moral, que lo ético. Y yo le diría que sí, que tienen razón. Pero lo pongo a modo de reflexión. No, no es algo donde la doctrina esté en este momento discutiendo. Pero este concepto actual de los derechos humanos que vienen del año 48, cuando cayó el régimen nazi y se descubrieron las atrocidades del nazismo, se trató a través de las Naciones Unidas, que se crearon en ese momento, poner un límite a los gobiernos temporales, y entonces preveía una posible intervención cuando se violen los derechos humanos de tribunales y órganos internacionales. Eso, en mi opinión, está perfecto. Nadie puede discutir la, la pertinencia de estos derechos humanos. Estos derechos humanos ya van dejando de lado todo lo que sea la política de no intervención en los asuntos internos de otro Estado, porque cuando se violan los derechos humanos, se puede hacer reclamos ante tribunales internacionales. Es lo que van plasmando. Pero son indiscutibles. Cuando uno dice esto como un derecho humano, nadie se pone a discutir, no es más. Se le exige a los que no, no reaccionan en contra a que se pronuncien, porque esto tan abiertamente es tan arbitrario que no puede dejar de conmocionar a todos. Vamos al tema de ahora de Venezuela, y bueno, ya ven que se pronuncian unos, otros van en otro sentido, pero sí, sí, se maneja políticamente. Más evidente que lo del tema de Venezuela será en que cuando el mundo estaba dividido en dos, el mundo soviético, cuando estaba vigente la Unión Soviética, estaba Oriente y Occidente. Entonces, los derechos humanos que ya estaban, sus pactos suscritos en 1948 de la, Tratado Interamericano de Derechos Humanos, el Tratado Internacional de Derechos Humanos, esos datan de 1948 y están vigentes, pero Rusia invadió Hungría en 1957 y la aplastó a Budapest. Lo mismo hizo con los checoslovacos en Praga en el 68. Entraron y se metieron dentro de Vietnam a hacer una pelea de americanos y rusos. Entonces, uno dice, ¿dónde están los derechos humanos y estas cosas si lo manejan, se meten, invaden un país? Bueno, entonces tenía vigencia en los años 90, cuando cayó la Rusia soviética, entonces ahí se empezaron a hablar de los derechos humanos, porque ahí ya el mundo no podía estar dividido en dos. Uno había sido, de los dos grandes imperios, había sido dividido, vencido. Entonces, quizás la gente del mundo comunista empezó a levantar el avispero sobre derechos humanos, que son derechos incuestionables. Pero ya lo ve, nadie puede cuestionar ahora
o justificar lo que está pasando en Venezuela, la represión a la oposición, no reconocimiento de un resultado electoral, pero es una declamación. Después se juntan los intereses partidarios. Pero la conversación se derivó hacia el tema de los derechos humanos, pero ahora lo vuelvo a traer y voy al tema de los derechos naturales y el derecho positivo. Entonces la pregunta que yo digo ahora es, ¿realmente se está gobernando con un derecho positivo donde es la voluntad del legislador la que va a regir la norma, o estamos en un derecho natural donde el parámetro es no que la norma sea justa o moral, sino que sea conforme a los derechos humanos? Después uno le podrá hacer caso, no, eso es otra cosa. Pero es muy difícil pensar que un legislador sea totalmente libre para legislar conforme a su voluntad si está todo el tema de los derechos humanos. Más ahora que se incorporaron a la Constitución, todos los derechos humanos tienen que ser conforme al derecho vigente, pero y conforme a la Constitución. Pero lo cierto es que si no estuviese regido por la Constitución Nacional, o quizás algún derecho que no esté expresado en las normas en los pactos internacionales que tienen que ser constitucional, creo yo que también el individuo va a estar limitado por un tema que haga los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos marcan una línea que limita la voluntad del legislador. Hay distintas definiciones sobre el derecho y que algunos hacen hincapié en el derecho positivo y otras en el derecho natural. Fíjense que, por ejemplo, hay una definición que dice que el, el derecho es una ciencia que abarca un conjunto de reglas que se establecen para regir las relaciones y conductas de la sociedad, del hombre en la sociedad, en cuanto se trate de reglas cuya observancia son coercitivamente impuestas a los ciudadanos. El único límite que sea sancionado por la autoridad competente y se impone coercitivamente al ciudadano. Ese es el concepto de derecho. Este claramente es un concepto de derecho desde el punto de vista del derecho positivo, donde el legislador simplemente tiene que ser la autoridad competente que lo sancione y que ponga esas poder coercitivo. Hay otras definiciones, como la de Graneri, que dice que el derecho es un ordenamiento social y coercible de las acciones humanas según un criterio de justicia. Está poniendo un criterio de justicia. Está poniendo un límite. No es la voluntad del legislador, sino que la norma se ajusta. Ese criterio de justicia es el que va a prevalecer en el tema del derecho natural. Bien. Entonces, el derecho objetivo desde el punto de vista del derecho natural tiene, repasando un poco, un concepto de, hace hincapié en la moral y en la ética y en los principios vinculados al bien común. Desde, desde el punto de vista del derecho positivo, es ni más ni menos que la voluntad del legislador y sin otra limitación que no sea contraria a la Constitución Nacional. El derecho objetivo, desde el punto de vista del derecho natural, como ya he dicho, son este conjunto de reglas que están fundadas en la naturaleza humana, que son reveladas al hombre, reveladas por Dios al hombre por la razón, y son principios absolutos, inmutables, y que Dios las graba en el corazón del hombre. Por eso
de acuerdo al derecho natural, si la ley es injusta, se la tiene por no escrito. La moral y la ética, repasando, forman parte necesarias para que una norma sea conforme al derecho natural. Desde el punto de vista del derecho objetivo, desde el punto de vista del derecho positivo, como ya hemos dicho, repasando también la concepción de normativista. Algunos críticos de este derecho natural y en defensa de esta teoría del derecho positivo dicen, el derecho natural. Si la norma es justa o injusta, ¿por qué cambia con los tiempos? ¿Por qué algo que hoy está bien, mañana se dice que está mal? Y bueno, el derecho natural va a decir de que rige para un tiempo determinado, pero que puede evolucionar. Entonces, se viene otra pregunta, ¿y por qué lo que es justo o injusto para una determinada sociedad no lo es para otra? Mientras el mundo árabe acepta que el hombre pueda tener varias esposas, no lo acepta así, de hecho, occidental cristiano. Y bueno, porque se rige para un país determinado y no para otros. Entonces ahí los defensores del derecho positivo dicen, a ver, no podemos poner principios generales que hagan conforme a la ética y a la moral, y que esos principios generales resulta que pueden variar en el tiempo y en el lugar. Entonces no son principios tan rígidos o estrictos. Esa es la gran crítica que se hace al derecho natural. Va para un determinado momento y para un país determinado. Ahora bien, lo que nosotros acá estamos viendo es el derecho objetivo y el derecho subjetivo desde el punto de vista de las dos escuelas. Entonces, para hacer una pequeña síntesis de todo lo que hemos hablado es esto. Cuando hablamos de las normas del derecho objetivo, hemos dicho que el derecho objetivo es el conjunto de normas vigentes según el derecho positivo, pero para unos tiene que ser conforme a la moral y a los criterios, a los criterios de moral y ética, esto es el derecho natural, y el derecho objetivo, que es el conjunto de leyes o reglas, tiene que ser conforme a la voluntad del legislador, pero respetando la Constitución, esto es el derecho positivo, y el derecho subjetivo son las herramientas que nos da el Estado para salvar mi derecho, y que ya hemos dicho que en el derecho natural vienen desde el principio de todos los tiempos, porque el hombre por naturaleza ya sabe lo que es justo e injusto, lo que es moral y lo que es inmoral. En cambio, para el derecho positivo, este derecho subjetivo nace junto con el derecho objetivo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo que el legislador escriba que el que, no mata, que el que mata tiene una pena de 8 a 25 años, yo no puedo ser condenado por un crimen si no existe una ley que dice que eso es delito y que voy a ir preso. Entonces, el derecho objetivo y el derecho subjetivo nacen simultáneamente con la creación de la ley. Esto desde el punto de vista del derecho positivo. Desde el punto de vista del derecho natural, la ley tiene que ser justa y ética, pero los derechos como para yo reclamar este, cuando un derecho me está siendo vulnerado, nacen de todos los tiempos, porque yo ya sé lo que es justo, injusto, bueno o malo, y debo actuar en consecuencia y puedo accionar cuando alguien lesione mis derechos. Entonces, cuando esto que hemos armando este rompecabezas, entonces siempre la pregunta va a ser, ¿qué es el derecho objetivo desde el punto de vista del derecho natural y qué es el derecho subjetivo desde el punto de vista del derecho natural? Y la misma pregunta, ¿qué es el derecho objetivo desde el punto de vista del derecho positivo y qué es el derecho natural desde el punto de vista del derecho positivo?
Derechos son dos, el objetivo y el subjetivo, y escuelas son dos, la escuela del derecho positivo y la escuela del derecho natural. Por eso ahí vemos derecho subjetivo también desde el punto de vista del derecho natural y desde el punto de vista del derecho positivo, y hay un pequeño cuadro que aparece en el apunte donde se hace una pequeña síntesis de todo esto de lo que venimos. Bien, ¿cuál es el objeto del derecho? El objeto del derecho es la conducta del hombre, pero no toda la conducta del hombre, sino la conducta del hombre en un sentido social. Le va a interesar al derecho todo lo que sea vinculado al hombre con la sociedad, no le va a interesar el aspecto interno, mental del hombre, tema que le va a interesar a la psicología, sí, a la psicología, bien digo. No le va a interesar la, los temas vinculados a la sociología, que son quizás de ciertas costumbres que pueda tener el hombre o conducta del hombre en la sociedad, pero que no hagan a la relación con el prójimo, sino a su integración social. Eso es toda la sociología. Cuando estamos en una relación con el prójimo y unas relaciones jurídicas que rigen las conductas de uno con el otro, ahí sí le va a interesar al derecho y serán las normas jurídicas. Normas jurídicas que cuando se vayan a establecer se van a hacer conforme a la enunciación de un juicio, de un acto antijurídico, y hacer un juicio hipotético que también que debe ser coactivo y se va a partir de ese acto antijurídico y va a establecer una sanción. No se va a decir, bueno, no se debe matar, entonces al que no mata no le pasa nada. No, se va a decir al que matare, que es el acto antijurídico, le va a corresponder 8 o 25 años de prisión. Entonces la norma debe describir esta conducta y va a partir de esta norma antijurídica. Ahí tenemos que diferenciar lo que es la norma jurídica dentro de lo que está en una, que rige una conducta en la sociedad, con las normas morales y las normas de uso social. Las normas jurídicas ya hemos dicho, es la ley, sancionada por autoridad competente, que puede ser desde el punto de vista subjetivo, conforme a la ética y a la moral, o desde el punto de vista eh, perdón, natural, ¿no? O desde el punto de vista positivo, que la ley vigente. Pero que va a prevalecer, va a decir que el que matare a otro tiene 8 o 25 años de prisión. Esto es típicamente una norma jurídica. ¿Qué característica tiene? Es externa. ¿Por qué es externa? Porque yo no hago nada. Simplemente el legislador es el que establece que hay una pena de prisión para el que matare a otro. Y va a haber una multa si yo voy contramano por la calle. Es externa a mí. Yo no la hice. La hizo un tercero, que es la autoridad competente, y yo tengo que obedecerla. ¿La impone el Estado? Sí, la impone el Estado. ¿Es obligatoria? Es obligatoria. Porque tiene, por ejemplo, una sanción en caso de incumplimiento. Esa es la norma jurídica. ¿Y la norma moral? Ah, no, la norma moral es otra cosa. La norma moral es una norma que es interna. Se produce en nuestra conciencia. Quizás sea castigada por el pecado. Y el pecado es algo que tendrá, es un tema de conciencia que yo voy a tener que resolver con Dios. Es interna, no tiene más que una sanción. En la Iglesia Católica están los distintos mandamientos. Algunos coinciden con la norma jurídica, no matar, no robar, pero hay otros que no. Por ejemplo, no desear la mujer de tu prójimo. Yo me ratoneo con la mujer de mi amigo. Si yo voy al confesor, va a decir, no, hombre, no, pero la deseo. Y bueno, no podés, es pecado. ¿Puede existir una norma jurídica que me diga no te ratonees con la mujer de tu amigo? Porque eso te voy a meter prisa. No, no existe. Tienen que ser esterilizadas conductas
Y no, no existe pues un delito. Entonces, ¿qué es eso que a mí me condena en el hipotético caso que este, desee la mujer mi prójimo? Y es una norma moral, que es interna, que simplemente no tiene, no prevé una sanción así externa y queda reservada a mi conciencia y mi moral. Son normas de religión, principalmente. Y luego tenemos los usos sociales. ¿Qué son los usos sociales? Los usos sociales son simples reglas del decoro y que atañen a los buenos modales. Por ejemplo, van a tener, resulta muy claro, muy evidente, cuando un, uno sube al colectivo una mujer embarazada y automáticamente hay una invasión del sueño. Se están cayendo de sueño todos los que están sentados. El colectivero suele percibir esa conducta y muchas veces se planta y dice, hasta que alguien no le dé el asiento a esta señora, no se avanza en el colectivo. Entonces alguien afloja. ¿Por qué el colectivero dice eso y no dice cerremos la puerta y vamos a una comisaría? Pues no hay sanción. Eso lo hará si alguien robó. Pero si es esto es un tema de uso social. ¿Por qué la gente hace esa dormida? Porque saben que le pueden decir, levántate, que hay una señora embarazada. Hace al uso social, hace al decoro. Todo el mundo sabe que eso está mal, que hay que darle el asiento a una señora embarazada. Pero se hacen los distraídos. Pero hay una convicción social de que eso está mal. Son normas de uso social, reglas del decoro que atañen a los buenos modales y que no tienen una sanción. Bueno, vamos a ir finalizando también la clase de hoy, pero primero vamos a hablar de la división del derecho. Es un tema sobre el que yo después volveré un poco, principalmente no, mejor dicho, vamos a hacer un cambio. Voy a hablar de la división del derecho en la clase siguiente, y ya espero que lo puedan tener ustedes, porque ese tema de la división del derecho es la que vamos a terminar con el derecho constitucional y el derecho civil, y que el derecho constitucional va a ser la siguiente etapa. A ver, y el derecho civil va a ser la última etapa de la materia. Entonces, esto de división del derecho lo vamos a dejar para la próxima clase y como punto final del capítulo 2. Y ahora vamos a entrar en el capítulo 2. Después volveré sobre ese tema de la división. El capítulo 2 es la fuente del derecho. ¿Qué es la fuente del derecho? Fuente del derecho es todo lo que contribuye a crear estas reglas jurídicas. Hemos hablado de reglas, normas jurídicas, que son obligatorias, que son coercitivas, que tienen la coacción. El que matare a otro tiene 8 o 25 años de prisión. Todo lo que hace a, a la creación de estas normas jurídicas van a ser la fuente del derecho. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Bueno, está bien, son las leyes que se crean. No alcanza con las leyes. ¿Por qué no alcanza con las leyes? Muy simple. Porque el juez está obligado siempre a resolver.
Si yo voy ejerciendo mi derecho subjetivo y le planteo al juez una situación, el juez la tiene que resolver. Ahora, ¿puede el juez escudarse en que no hay ninguna ley que diga esto? No, no. El juez siempre está obligado a resolver. Bueno, pues no hay ninguna ley. Vamos a suponer, por ejemplo, que se plantea un tema de, a ver, vamos a hacerlo con este ejemplo. Hay un proyecto para la sanción de una ley de la que está quizás ejerciendo una presión eh, la iglesia, que es órgano de presión, para que no se sancione, no se legisle sobre ese tema. El tema es el alquiler de vientres. Esto es teórico, porque está un poco legislado. No, porque no, que la gente adopte, no es cuestión de que si, no, si Dios no le permite tener hijos, que no esté buscándolo en una forma fuera de lo natural, etc. Entonces no se legisla sobre el alquiler de vientre. Ahora, la, el avance científico está. Entonces, el avance científico está, la gente va a aplicar esas técnicas. No importa que la iglesia diga una cosa u otra. Siempre, quizás el católico muy ortodoxo acompaña la decisión de la iglesia, pero el que no es católico o no es tan practicante, dice, no, yo quiero tener mis hijos, no quiero adoptar, quiero tener mis hijos. Bueno, entonces hace un, adopta las técnicas, hace que hay un óvulo fecundado y se implanta en el útero de otra madre, y después nace algún conflicto jurídico, por lo que la madre que había alquilado el vientre reclama la maternidad, la mujer que puso el óvulo dijo que no, que la madre soy yo, y se arma el conflicto. Supongamos, esto es un caso ficticio, que no hay ninguna norma, que no hay ninguna ley. ¿Por qué? Porque se aceptó haciendo quizás un lobby, ejerciendo una presión de la iglesia, esto es ejemplificativo lo que he dicho, ha hecho que no se sancione esa ley, la ley no está, entonces hay un vacío legal, pero los hechos se sucedieron. Porque la ley le dice acá, dice, señor juez, usted tiene que resolverlo, pero no hay ninguna ley, no importa, resuélvalo, pero tiene que resolverlo. Entonces, ahí es donde el juez va hacia las fuentes del derecho. Entonces, primero va a recurrir a la ley. Si la ley nada le dice, va a ir a otras fuentes, que también son formales. Cuando hablamos de fuentes formales, hablamos de fuentes externas al juez, no es el juez que obra con su intelecto, simplemente aplica lo que ya está escrito. Entonces busca una ley, no hay ni una ley. Bueno, va a consultar la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Es un conjunto de fallos. Entonces, quizás esto que a mi juez se me plantea, quizás se le planteó antes a otro juez y a otro juez lo resolvió. Entonces, lo voy a ver si coincido con lo que resolvió y en tal caso, mi sentencia, digo conforme lo ha dicho tal otro juez en tal fallo, entonces le doy más fortaleza a mi sentencia fundada en una jurisprudencia también anterior. Entonces, esa es una fuente que puedo citar. Yo la tengo que compartir, porque yo soy autónomo como juez, dependiente. Puedo también recurrir
al fallo plenario. El fallo plenario es cuando hay dentro de la jurisprudencia, después vamos a ver cómo se unifica ciertos criterios jurisprudenciales que pueden llegar a ser opuestos. Lo vamos a ver después. Puedo ir hacia la costumbre. ¿Qué es la costumbre? Costumbres son conductas de la sociedad que se reiteran simultáneamente en la sociedad y que además tienen una convicción de que eso está bien o está mal, que esto no se debe hacer o sí se debe hacer. Por ejemplo, una persona que orina en la vía pública. Hay una convicción en la sociedad que eso va a ser sancionado. Puede ser también que eso está mal. Son dos convicciones, objetiva y subjetiva. Que está mal y que va a ser sancionado. Y quizá no existe una norma que sancione eso. Hay una convicción general de que eso está mal y que tiene que ser sancionado. Eso es la costumbre. Y la costumbre también es una fuente de derecho. La doctrina, ¿por qué? Porque puede haber un tema que no fue legislado, pero que ya fue planteado y que entonces alguien en el mundo del derecho quizás haya escrito sobre si esto es constitucional, si no es constitucional, si se podría legislar, etc. Esa es una fuente que puede recurrir el juez, dándole fundamento a la sentencia y apoyando los fundamentos con lo que dice determinado doctrinario. Después tenemos otras fuentes, que son las fuentes materiales. ¿Cuáles son las fuentes materiales? Son aquellas que son internas, de mi fuero interno. Es decir, cuando yo ya no tengo ninguna fuente externa que me pueda dar una respuesta a lo que yo estoy queriendo resolver, lo que yo tengo que resolver, no hay ninguna fuente externa, busqué doctrina, busqué jurisprudencia, busqué ley, nada. Soy el primero al que se le plantea este tema, lo puedo resolver conforme a las fuentes internas. Fuentes internas es la que surge de mi intelecto. Mi intelecto va a tener como principal base de formación los principios generales del derecho, que están establecidos en el Código Civil, la presunción de buena fe, este, en un caso de condena, bueno, condena penal se rige por otro principio, pero los principios de buena fe, los principios conforme a la moral cristiana, todo lo que sea ese mundo occidental y cristiano ha sido influenciado en el que es el estudiante de Derecho porque tiene esa formación occidental. Entonces, esto da interpretación de que esto es justo, es injusto y eso es lo que yo voy a tener que dar fundamento. También está en el tema de lo que es las leyes análogas. ¿Qué es la ley análoga? La ley análoga es una ley parecida. Bueno, pero eso, si está escrito, no es una fuente material, es una fuente formal. No, pero la ley está escrita. Pero la interpretación que yo hago de esa ley, porque yo no estoy recurriendo a una ley que me da respuesta exacta a lo que estoy buscando, sino simplemente, como no hay ninguna ley que me dé una respuesta exacta, veo que hay una ley que con una interpretación que le hago yo de acuerdo a mi criterio general, digo, esto es parecido, esto es aplicable y podría aplicarse a este caso, pero no es exactamente ese caso. Esa deducción que yo hago, que es propia de mi intelecto, es ley material. Entonces, es fuente material. Por eso, invocar esa ley análoga, que es parecida, pero que dice otra cosa, es fuente material. Lo mismo que la jurisprudencia, no una jurisprudencia este, como la que he dicho antes, que es exactamente idéntica, sino una jurisprudencia análoga, similar. Entonces, un criterio judicial que quizá me establece algo de un vinculado quizás al derecho de propiedad que me permite ese concepto, dado en ese fallo, resolver un tema vinculado al fallo mío, pero que no tiene absolutamente nada que ver este, eh, el, el fallo que yo consulto con el tema de la de que se me ha planteado a mí, pero simplemente yo hago una interpretación de algún ítem que me viene bien, cuando yo tengo que hacer una interpretación propia, es
Eso es fuente material. Fuente, primero las fuentes formales, después las fuentes materiales, pero necesariamente, sí o sí, yo tengo que resolver esta cuestión. No puedo decir que no lo voy a resolver simplemente porque no tengo elementos. No va, eso no va. Bien, cuando hablo de fuentes formales o materiales, ya he dicho, las formales son las que son emanadas de una autoridad externa y con competencia y yo recurro a eso. Costumbre, ley, doctrina, jurisprudencia. Materiales, eh, solo las podré invocar cuando no existe una fuerza, culpar una fuerza, una fuente formal que me dé una respuesta. Si yo tengo una fuente formal, tengo que recurrir a esa fuente formal. Si no hay fuente formal, recurriré a la fuente material. No es una cuestión de elección, voy a una u otra. Bien, bueno, voy a parar acá, porque si no nos vamos a ir muy adelante sin, este, sin la presencia de ustedes y yo quiero que vayan viéndolo y después escuchar todas las preguntas. Entonces, en la próxima clase vamos a empezar a ver con las fuentes formales, las leyes, las costumbres, la jurisprudencia, este, el- los fallos plenarios. Después, la manera de unificar la jurisprudencia mediante no solo fallos plenarios, sino lo que es el recurso extraordinario. Y después veremos las fuentes materiales y después iremos a las distintas clasificaciones del derecho para, una vez que se termine eso, que lo vamos a hacer no muy largo, ya después empezaremos y ya nos iremos adentrando en el derecho constitucional, para después, sí, finalmente entrar en el derecho civil. Pero de esto hablaremos ya en la próxima clase, que espero verlo a todos ustedes. Bueno, nos vemos entonces el lunes que viene y bueno, veremos cuál fue el problema por el que hoy no han podido entrar. Pero bueno, ya tienen esta clase que va a estar grabada para que ustedes la puedan ver y yo escucharé las preguntas en la próxima clase. Bueno, éxitos, muy buena semana para todos. Adiós.